La historia de los robots es, en el fondo, nuestra propia historia. Una historia sobre el anhelo de crear. Va desde la imaginación más loca, ¿no? Hasta las fábricas y, bueno, hasta nuestras casas. Así que en los próximos minutos vamos a hacer justamente eso. Un viaje para desentrañar esta increíble travesía. A ver, si cerramos los ojos y pensamos en la palabra robot, ¿qué aparece? Seguramente algo salido de una película, ¿cierto? Quizás un compañero de metal, o un villano con esos ojos rojos brillantes, o algo mucho más complejo. Bueno, esa imagen, esa idea que casi todos tenemos y que viene de la ficción, es el punto de partida perfecto para este análisis. El robot, mito y palabra. Para entender de dónde vienen los robots de hoy, hay que viajar al pasado. Pero, ojo, no a un laboratorio de ingeniería, sino a un teatro. Vamos a ver de dónde salió su nombre y por qué es un sueño tan antiguo. Y aquí viene lo interesante. Resulta que la palabra robot apareció por primera vez en una obra de teatro de 1920, RUR, o Robots Universales Rozum, de un escritor checo, Karel Čapek. Piénsenlo, mucho antes de que existiera un solo robot de verdad, la idea ya estaba ahí, en el arte. Nació en un escenario, en una historia sobre humanos artificiales creados para trabajar, y claro, sobre todos los problemas que eso podía generar. Y el origen de la palabra es potentísimo. Robota en checo significa siervo trabajador, o sea, literalmente esclavo. Y esto es clave, ¿eh? Desde el mismísimo principio, la idea de un robot estaba ligada al trabajo forzado, a la servidumbre. Eso ya nos dice mucho de la tensión que siempre ha existido en esta relación entre los humanos y sus creaciones. Pero este sueño de crear seres artificiales es mucho más antiguo. Viene de siglos atrás. Ya los mitos griegos nos contaban la historia de Talos, un gigante de bronce construido para proteger una isla. Así que como vemos, este deseo de forjar seres a nuestra imagen para que nos sirvan o nos protejan es un impulso casi tan viejo como la civilización misma. Las leyes de la imaginación. Bien, ahora hablemos de una figura clave. Alguien que no solo imaginó robots, sino que de hecho les dio un código de conducta, unas reglas que, increíblemente, siguen resonando hoy en día. Hablamos, por supuesto, del gran Isaac Asimov. Un robot no puede dañar a un ser humano, ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esta es la primera ley de la robótica de Asimov, y es que él hizo dos cosas geniales. Primero, acuñó la palabra robótica para hablar de esta ciencia, y segundo, con estas leyes propuso un marco ético, unas reglas que, aunque salieron de la ciencia ficción, se convirtieron en la base, en la inspiración filosófica para científicos e ingenieros del mundo real. Y aquí están, las famosas 3 leyes de la robótica. A ver, repasémoslas. La primera, un robot no puede dañar a un humano. Prioridad máxima. La segunda, tiene que obedecer, a menos que la orden vaya en contra de la primera ley. Y la tercera, debe protegerse a sí mismo, pero solo si no entra en conflicto con las dos primeras. Es un sistema de prioridades genial, ¿no? Súper elegante. Era la forma que encontró Asimov de resolver, en sus historias, el gran miedo a que las máquinas se rebelaran contra nosotros. De la ficción a la fábrica. Ok, entonces ya tenemos el sueño, que es antiquísimo, y tenemos las reglas, que vienen de la ciencia ficción. La gran pregunta es, ¿en qué momento todo esto dejó de ser fantasía y empezó a convertirse en algo tangible, algo real? Y aquí el contraste es brutal. Por un lado, en la ficción teníamos de todo, compañeros humanoides súper simpáticos como C-3PO, cyborgs aterradores como Terminator, robots con emociones. Y por el otro lado, en la realidad, ¿qué teníamos? Pues los primeros robots eran simples brazos industriales. Máquinas que hacían tareas repetitivas una y otra vez de forma automatizada. Nada que ver con el cine, la realidad empezó de una forma mucho más humilde y práctica. Pero fíjense en esta línea de tiempo, porque la aceleración es impresionante. Empezamos en 1961 con Unimate, el primer robot industrial en una planta de General Motors. ¡Un brazo! Luego, solo 15 años después, en el 76, ya estábamos usando robots para explorar Marte con el Viking 1. Para el año 2000, Honda nos presenta a Asimo, un robot humanoide que ya podía interactuar con la gente. Y en 2015 llega Sofía, un robot social con una apariencia súper realista.
La evolución es clara. Pasamos de la fábrica al espacio, y de ahí a intentar que convivieran con nosotros. La meta cambió. Robots en el mundo real. Y eso nos lleva a hoy. El punto clave es que los robots ya no son cosa de fábricas o de planetas lejanos. Se están metiendo en nuestro día a día y a veces de formas que ni nos imaginamos. 3 minutos. ¿Qué pasó en 3 minutos? Bueno, en 2014 hubo un terremoto en Los Ángeles. La primera noticia que se publicó sobre el sismo la escribió y la publicó un robot periodista, y le tomó solo 3 minutos. 3 minutos. Un algoritmo le informó al mundo lo que estaba pasando antes que nadie. Un ejemplo perfecto de la velocidad y la eficiencia que pueden alcanzar. Ahora, aunque hablamos mucho de robots que exploran o que socializan, la verdad es que el corazón de la robótica sigue estando en la industria. Y sus tareas, en el fondo, se pueden resumir en 3 cosas bien simples. Transferir materiales, o sea, mover algo de un lado a otro, cargar y descargar máquinas y realizar operaciones de procesamiento, como soldar o pintar. Son acciones básicas, sí, pero hechas con una velocidad y una precisión que son la columna vertebral de casi toda la producción moderna. Entonces, si lo resumimos, ¿para qué nos sirven los robots? Los beneficios son enormes. Aumentan la productividad en las fábricas, claro. Nos dan acceso a lugares donde no podemos ir, como el espacio o el fondo del mar. Nos quitan de encima tareas que son indeseables o peligrosas. Y, por ejemplo, en la medicina, en la cirugía, nos dan una precisión que va mucho más allá de lo que una mano humana puede lograr. Básicamente, expanden nuestras capacidades. Nuestro futuro robótico. Y con todo esto, cerramos el círculo. Volvemos al punto de partida. Porque a medida que los robots se vuelven más y más capaces, más inteligentes, nos encontramos de frente con las mismas preguntas, los mismos dilemas que la ciencia ficción nos planteó hace ya muchísimos años. Y la pregunta es fundamental. ¿Necesitamos un código ético para los robots? Pero esto ya no es una charla de café, es algo real. Pensemos, si un coche autónomo tiene un accidente, ¿quién tiene la culpa? ¿El dueño? ¿El programador? ¿La empresa? Si un robot cirujano comete un error, ¿qué pasa? Las leyes de Asimov fueron un punto de partida genial, pero la realidad de hoy necesita respuestas mucho más complejas. De hecho, este debate ya es tan serio que tiene su propio campo de estudio, la roboética. Y su objetivo es justo ese, crear una guía, unas reglas de juego para que el diseño, la producción y el uso de los robots sean éticos y seguros. Pero el desafío es gigante. Estamos hablando de dilemas que tocan todo, desde la privacidad de nuestros datos hasta preguntas sobre la dignidad humana. Al final, la cuestión ya no es si vamos a vivir junto a los robots. Eso ya está pasando. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos listos? Hemos recorrido un camino larguísimo, desde soñar con sirvientes de bronce hasta construir compañeros de silicio. El futuro ya llegó y ahora nos toca a nosotros decidir qué forma le vamos a dar.